Los electorales así lo obligan. Edu. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Maxi Abad. ¿Cómo anda? Gordo? ¿Todo bien? Un gusto poder conversar con usted. Candidato a senador por la provincia de Buenos Aires, en la lista con Patricia Bullrich. ¿Por qué Patricia? La misma pregunta que le hice a Karina Banfi. Una gran pregunta. Todos entendemos que en la Argentina tiene que haber un cambio frente a la decadencia profunda que estamos viviendo y contra una bisagra que nos lleva al desarrollo, al progreso y la modernidad. Lo que hay que discutir, o se va a poner en discusión en la Argentina, es cuál es la profundidad del cambio y cuál es la característica de los dirigentes que tienen que llevar adelante ese cambio. Sinceramente creo que el cambio tiene que ser profundo y que las características del liderazgo para llevar adelante este cambio tienen que tener tres ejes. En primer lugar, tener un fuerte liderazgo que restablezca la autoridad presidencial, que pueda armar y conducir equipos. Y eso es Patricia para usted. Eso es Patricio. Pero también el coraje para enfrentar al caos organizado. El coraje muchas veces para enfrentar a un status quo que se resista a que las cosas cambien. Y también tener la firmeza para llevar adelante un cambio que debe ser nítido, un cambio que debe ser claro y un cambio que hay que generar para salir de este estado de estancamiento. ¿Qué es lo que no tiene Rodríguez Larreta, según su saber y entender? Vos sabés, Eduardo, que yo quiero plantear las cosas por la positiva. Ok. Porque estoy absolutamente Porque el día 14... convencido que no tenemos que desacoplar electorados. Claro. Que tenemos que trabajar en el marco de una unidad que nos permita construir alternativa, alternancia y poder cambiar esta triste realidad. Una realidad de una Argentina en la cual no va a poder haber cambio profundo si no tenemos una educación de calidad. Eso debe ser prioridad. La educación, ¿no? Sin lugar a dudas. Una educación en donde se respeten los días de clase, una educación en donde no haya adoctrinamiento, una educación en donde las escuelas tengan la infraestructura acorde. Y para eso tenemos que trabajar. Mira, el Consejo Federal de Educación estableció para el año 2022 190 días de clases. ¿Sabes cuántas provincias las cumplieron? 2. Neuquén y Cava. Y la mayoría no lo pudo cumplir por problemas o conflicto entre los gremios y el Estado. No hay ningún interés sectorial que pueda estar por encima del derecho de un chico a estar en el aula. Totalmente. ¿Sabes cuál es el caso más paradigmático de lo que ocurrió en Santa Cruz este año? 50 días de 82. Entre marzo y junio, Claro. 50 días de clase. No recuperan más esos conocimientos y lo que se termina pasando es que se hipoteca el futuro de nuestros hijos. Por eso la educación debe ser de calidad. Siempre fui un militante de la educación pública y de calidad, porque además considero que es la herramienta para el ascenso social, para la igualdad de oportunidades. Una herramienta que a mí me permitió desarrollarme en un mundo cada vez más competitivo. Por eso la voy a defender a rajatabla. Lo hice siempre. Me hace acordar a Bullrich, justamente, al otro Bullrich, ¿no? Sí. A quien fuera también senador. Desde el Senado él fue ministro, pero también desde el Senado defendió mucho la educación pública, ¿no? O la educación en general. Porque es la herramienta para el ascenso social y la igualdad de oportunidades. Claro. ¿Sabes cómo me dolía en la pandemia? Cuando veía que había estudiantes que podían tener internet y otros que no. Cuando había estudiantes que tenían aparatos tecnológicos y otros que no. Porque esa brecha digital generaba brecha educativa y esa brecha educativa generaba brecha social y una Argentina cada vez más desigual. Sí. Eso es lo que nos tiene que doler como argentinos. Tenemos que tomar la educación como la herramienta más importante para salir de este estado de estancamiento. Maxi, ¿qué es Massa para usted? Bueno, Massa es un dirigente que forma parte de una generación y un sistema que nos ha llevado a la Argentina a tener lo que hoy tenemos. Una Argentina decadente, una Argentina sumergida en el pantano de la desocupación, de la indigencia, de la falta de expectativas y de esperanza. Por eso nosotros tenemos que construir esta bisagra. Estoy absolutamente convencido y por eso trabajo y milito por el cambio profundo en la Argentina. ¿Cómo? Un cambio en la educación, Sí. un cambio en el mundo laboral, un cambio en la justicia. Eduardo, todos los proyectos de reforma de la justicia que planteó este gobierno son todos para que el gobierno sea la justicia.
Porque el gobierno muchas veces quiso Para controlar darle la justicia. impunidad a Cristina, básicamente, ¿no? Muchas veces quiso controlar la justicia. Cuando no estuvo en el gobierno, se dio cuenta que la justicia no le respondía. Entonces ya no quería controlarla, quería hacer la justicia. Entonces, las reformas que tuvo vinculadas a la reforma de la Corte, a la reforma de la Procuración, a la reforma del Consejo de la Magistratura, a la reforma de la justicia propiamente dicha, es para hacer la justicia. Yo no quiero un país con una justicia que no sea independiente, porque la justicia, en definitiva, garantiza la paz social en una república. Por eso tenemos muchas reformas que llevar adelante. Reforma de tipo económico, reforma educativa, reforma vinculada a la justicia y reforma vinculada a tener una Argentina que sea mucho más igualitaria en una Argentina desigual. Usted viene del radicalismo de la provincia de Buenos Aires. Usted es el presidente del radicalismo en la provincia de Buenos Aires. Indudablemente, en esta campaña el radicalismo tiene un rol mucho más fuerte que lo tuvo, por ejemplo, en el 15, ¿no? Cuando Macri llegó a la presidencia. ¿Le da esa sensación? El radicalismo es un partido de poder que quiere ese gobierno. El radicalismo es un partido que entiende la necesidad de la unidad de una coalición opositora, que construya alternativa, alternancia y que, por supuesto, haga que la Argentina salga de este estado de desesperanza, de expectativa, que hace bajar los brazos a los ciudadanos. Y cuando no hay expectativa, no hay futuro en un país. ¿Quién es el señor? Porque quizás no muchos lo conozcan. El señor que va como compañero de fórmula de Grindetti, el señor de suéter. ¿Quién es? Es el intendente de Trenquelauquen, un gran intendente. Un hombre de su partido. Sí, que ha transformado la realidad de ese distrito, muy comprometido con la cosa pública y que creo que puede ser un aporte muy grande a la provincia de Buenos Aires. Creo que es una gran fórmula, Grindetti y Miguel Fernández. Porque uno es el intendente del conurbano, con la realidad propia de lo que eso implica, otro del interior, y creo que entre los dos sintetizan un modelo de provincia que puede claramente sintetizar conurbano e interior en una propuesta superadora para la provincia de Buenos Aires. Maxi, le agradezco infinitamente. Me imagino que en campaña vamos a hablar más de una vez, ¿no? Muchas gracias. Gracias. No, lo que quería decirle además es, porque alguien me había contado que usted podría quedar en la línea sucesoria. Si Patricia Bullrich es presidente, me da la sensación, alguien me contó que usted podría ser el presidente provisional del Senado. ¿Hay algo de eso? Vamos a trabajar para dar una vuelta de página a esta historia triste de la Argentina. Todos los demás debates de espacios de representación se discutirán a su debido momento. Hoy es tiempo de comprometerse para que esta Argentina que nos duele llegue una luz que sane al conjunto de los argentinos. Le agradezco infinitamente. Muchas gracias.